Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día, en esta hermosa tarde, para bendecir tu vida, para bendecir el nombre del Señor, para extender el Evangelio, para aprender, para conocer, para establecernos, para hacer grandes milagros y prodigios en la obra de Dios. Amén. Bueno, amados, nuestro canal de YouTube está diseñado para evangelizar, para preparar a grandes ministros en la palabra de Dios. Estamos llamados a través de este ministerio a enseñar la palabra. Y en esta tarde tenemos una enseñanza muy hermosa que va a edificar tu vida. Así que dispón tu corazón, tu alma, tu espíritu para el Señor. Prepara tu vida para ser enseñado por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, amado, vamos a ver en este día hermoso, vamos a ver un tema muy importante que habla del evangelismo como una guerra espiritual. Cada vez que nosotros, amados, extendemos el evangelio, cada vez que nosotros rescatamos a la gente de las tinieblas, estamos entrando en una guerra directa con las tinieblas. Amén. Y a través de este tema vamos a ir escudriñando la palabra y viendo qué nos enseña el Señor. Gloria a Dios. Los nuevos cristianos no tardan mucho en descubrir que así como en Jesucristo han encontrado al Todopoderoso, al Señor, a un amigo, y constantemente está ocupado el Señor en bendecirnos y edificarnos, también se han hecho de un gran enemigo. Ese enemigo es Satanás y sus huestes de maldad que se oponen a todo lo que es de Dios y atacan al cristiano. El libro de Juan 10:10 dice que Satanás vino a robar y a hurtar. Amén. Entonces nosotros, amados, ¿qué tenemos que hacer? Tomar las armas espirituales. ¿Cuál es el llamado que tiene la iglesia? La iglesia está llamada al ataque. La iglesia está llamada a defender, pero también tener que atacar. Muchísimos pasajes de la Escritura describen al cristiano como un soldado y su actividad espiritual como la participación de la milicia. Vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar a toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo andamos como iglesia? No andamos en la carne. Dice, aunque andamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Por qué? Porque tenemos armas poderosísimas. Efesios 6, del 10 al 20, vamos a leer algunos versículos nomás de Efesios, también habla con respecto a la guerra espiritual. Efesios 6, del 10, dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Estamos, amados, en una guerra espiritual. La iglesia tiene que entrar en una guerra espiritual. Cada vez, amado, que tú enseñas la palabra, cada vez que tú predicas la palabra, cada vez que tú extiendes el evangelio, de la forma que sea, estás entrando en una guerra espiritual con las tinieblas. Y las tinieblas siempre van a querer atacar nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, estar vestidos con la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Cuando Él venga a atacar, nosotros podamos estar firmes. ¿Por qué? Porque hemos estado revestidos del poder. Pero la iglesia tiene que entrar en las labores que el Espíritu de Dios nos está guiando y enseñando. Amén.
Dice también la palabra de Dios, como soldados de Jesús que somos, nuestra actuación en la lucha espiritual se da en dos sentidos, como defensa y como ataque. Amén. La mayoría de los cristianos desarrolla excelentes capacidades potenciales defensivas contra las guerrillas satánicas. La mayoría de la iglesia del Señor está preparada para resistir al enemigo, para atacar al enemigo, que son las guerrillas satánicas que vienen a tu vida con diferentes situaciones, ya sea enfermedades, problemas, muchas cosas que te aquejan. Pero en cambio dice, no son muchos los que toman su responsabilidad ofensiva en esta guerra, ocupando las posiciones de vanguardia, dando golpes profundos en el terreno enemigo y desarticulando y destruyendo la fortaleza de las tinieblas. Dice, debemos aprender a defendernos y a resistir al diablo. No es menos cierto que tenemos la orden del rey de salir de nuestras trincheras y ser parte activa en esta guerra. Tenemos que ser, amada iglesia, un ejército poderoso del Espíritu. Somos nosotros, el pueblo de Dios, un ejército poderoso del Espíritu que va al ataque de las tinieblas, que contraataca las tinieblas cuando vienen a herirnos, a hacernos los problemas, a levantarse con sus secuaces. Nosotros estamos preparados, dice la palabra del Señor, con nuestras armas espirituales. Por eso nosotros tenemos que salir, dice la palabra, de las trincheras, salir de la pasividad. Porque si tú no te quieres meter con el enemigo, él se mete contigo todos los días. Él todos los días está preocupado de destruirte, de hacerte daño. Satanás, dice la palabra de Dios, que vino a matar y a destruir lo que Dios había creado. Por eso nosotros, amados, no podemos escondernos, no podemos aminorar esta situación. Los cristianos, como hijos del Señor, tenemos que estar preparados para toda guerra espiritual y tenemos que rescatar la iglesia que está en las tinieblas. Dice la palabra de Dios, el evangelismo, con todo lo que implica, es una acción ofensiva contra el reino de las tinieblas. Es un enfrentamiento entre el poder y la victoria de Cristo y la resistencia del enemigo. Evangelizar es penetrar las tinieblas. Eso es evangelizar. Los hermanos que evangelizan en las plazas, en diferentes lugares, todo el trabajo que hacemos para el Señor es ir directamente a atacar las tinieblas. En esta posición de guerra, nosotros podemos liberar la iglesia, rescatar a los cautivos por el pecado del diablo. El evangelismo es una acción decididamente de ofensa hacia las tinieblas y es una efectiva lucha espiritual. Cada vez que tú evangelizas, amada iglesia, tú vas en directa ofensa a Satanás y él no se queda tranquilo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados en oración, en búsqueda con nuestro Señor. Jesús comenzó su ministerio terrenal predicando del evangelio del reino. Amén. Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y también Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto significa principalmente una cosa, Dios se está acercando a su iglesia y nosotros somos los instrumentos que Dios necesita para atacar las tinieblas, rescatar la iglesia y traerla a las plantas de Jesús. Jesús no vino a predicar una nueva religión o una ley, sino un reino, el suyo, el de Dios. Nuestro Señor Jesús vino a predicar la verdadera palabra del Espíritu, la palabra que liberaba, que libertaba al hombre. Dice, por eso toda y tanta oposición de parte del reino satánico, y por eso no mataron a los hombres esclavos del diablo, instigado por él. Satanás, dice la palabra, que vino a matar y a destruir. Él quiso callar a nuestro Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario. Pero él no sabía que eso para nosotros era vida eterna. Era el gozo de entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de su sangre nosotros íbamos a ser librados del pecado, reconciliados con nuestro Dios, purificados. Amén. Tenemos que entender, amados, que el evangelismo es una acción de guerra espiritual contra el diablo y sus huestes,
Cada vez que tú predicas la palabra, tú estás atacando las tinieblas. Tú entras en el campo minado de Satanás para arrebatar lo que él ha robado. Por eso tenemos que tener una conciencia de nuestra vida sobrenatural, de nuestro mundo sobrenatural. Saber que al entrar en el trabajo que él está haciendo de destrucción del mundo, nosotros vamos a hacernos de un enemigo y ese enemigo nos va a atacar. Pero dice la palabra en Efesios que si estamos revestidos de poder con las armas espirituales, él no podrá hacernos frente y tendremos las victorias ganadas en la cruz del Calvario. Por eso la importancia, amado, de predicar el evangelio. Dice, evangelizar es entrar en el reino de Satanás, es arrebatarle las almas que costaron la vida del Rey de Reyes, es expandir el reino de Dios y hacer retroceder las tinieblas demoníacas. Vamos a Mateo 18, 18. Mateo 18, 18 dice así. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un poder sobrenatural para vencer las tinieblas. Tenemos autoridad para atar las tinieblas y tenemos autoridad para desatar al cautivo. Tenemos autoridad para echar fuera las tinieblas, las potestades, las huestes de maldad. Nuestra autoridad es tremendamente grande y poderosísima. Por eso tenemos que tener las victorias claras en el Señor. Dios a través de su palabra hace los milagros. A través del evangelismo, de la guerra espiritual que nosotros ejercemos, Dios hace milagros. La predicación del evangelio es el poder del Espíritu que es siempre acompañada y confirmada con diferentes milagros. Los milagros que Dios hace, sanidades, respuestas divinas, transformaciones, verdaderas conversaciones con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a Marcos 16 del 15 al 20. Amén. Marcos 16 del 15 al 20. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué significa, amada iglesia, esto? Significa poder. Nosotros tenemos poder. La iglesia tiene poder para derribar las tinieblas, para echar fuera demonios, para atar, para desarticulizar todo poder del diablo, todo plan del diablo, para desarmar todo lo que él ha levantado contra la iglesia. Nosotros estamos preparados por el Espíritu Santo para derribar las tinieblas, porque tenemos poder. Dice, y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos, dice la palabra de Dios, sanarán. ¿Por qué? Porque hay poder de lo alto, y todo lo que yo atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que yo desatare también será desatado. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó el poder mediante su Hijo Jesús. Amén. Por eso tenemos que tener gozo en nuestro corazón de la autoridad que tenemos en Cristo, del tremendo potencial que tenemos en el Espíritu para avanzar, para creer, para establecer el reino de Dios, para traer el reino de Dios a la tierra, para libertar al cautivo, al que está ciego, sacarle venda de los ojos, destapar los oídos, sanar al paralítico, levantar al pueblo del Señor, sacarlo de la ignorancia de la palabra, llevarlo a la luz del evangelio, cambiarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos tanta autoridad, amada iglesia. Por eso la importancia de aprender a estar siempre conectado al Espíritu de Dios. Y aquí esta palabra nos empodera completamente. Y dice la palabra, los milagros y las sanidades son señales del poder sobrenatural de Cristo.
señales que testifican ante el mundo que detrás de las simples palabras del Evangelio hay un poder sobrenatural y un señorío irresistible, el poder y señorío de Jesús. Gloria al Señor. Los prodigios y las pruebas respaldan y le dan autenticidad al mensaje evangélico. El milagro es una prueba irrefutable. Pablo se refería a esto cuando escribió: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, dice, del Espíritu de poder, y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. 1 Corintios 2, del 4 al 5. Entonces, amado, ¿qué logramos cuando nosotros predicamos el Evangelio? Lo que logramos es establecer el reino de Dios. Tenemos que ser una iglesia agresiva, espiritualmente, una iglesia que va al rescate de nuestros hermanos, una iglesia que va al rescate de los que se pierden, porque estamos empoderados con la palabra, estamos direccionados por el Espíritu. Ya no hay nada que nos haga retroceder si tomamos esta palabra, si creemos a la enseñanza de nuestro Señor. Somos poderosos gigantes en la mano del Señor, y el Señor nos empodera en la palabra, y el Señor nos da la fuerza, nos da la virtud, la gracia de poder enseñar, seguir adelante, permanecer en el Evangelio, rescatando a la iglesia de las tinieblas, porque el evangelismo es una guerra espiritual, y en esta guerra espiritual todos estamos involucrados y no tenemos que retroceder, no tenemos que escondernos, tenemos que hacerle frente a las tinieblas, porque la victoria ya está entregada en la cruz. Somos más que victoriosos y tenemos el botín que arrebatarlo. Hay que arrebatarle el botín a las tinieblas. Las tinieblas han tomado el botín, pero nosotros en el nombre de Jesús vamos como poderosos gigantes, vamos con una guerra espiritual, le vencemos, le cortamos la cabeza al gigante, arrebatamos el botín y lo sacamos de las tinieblas. Eso es nuestro trabajo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, que estemos empoderados en la palabra, llenos de la gracia de nuestro Señor. Amén, gloria al Señor. Los milagros y sanidades tienen el propósito de deshacer las obras de las tinieblas. ¡Qué glorioso! Repito esto, los milagros y las sanidades tienen el propósito de deshacer las obras de las tinieblas. La venida y el ministerio del Hijo de Dios tuvieron como objetivo deshacer toda obra de Satanás, sanar los oprimidos por el diablo, desatar los cautivos. 1 Juan 3:8, vamos a la palabra. 1 Juan 3:8. ¿Qué dice el Señor? Gloria a Dios. 1 Juan 3:8 dice: y el que practica el pecado es del diablo, dice. Gloria al Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. Y nosotros que entramos en las labores del Señor, estamos autorizados para deshacer las obras del diablo. ¿Y para qué? Para rescatar la iglesia de las tinieblas. Gloria al Señor. Y este versículo me gusta, Hechos 10:38. Gloria al Señor. Qué importante, amado, es conocer la palabra de Dios. Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que el Padre empoderó al Hijo con la unción, con la gracia, con el poder. Y dice que Él estaba con Él y Él sanaba enfermos, libertaba a los cautivos, sacaba a la gente de las cautividades, de las tinieblas, hacía resucitar los muertos. El Señor Jesús nos enseñó
el poder y la autoridad. Y cuando él se iba o ya se fue, dijo, yo me voy. Cuando antes de irse, yo me voy, pero vosotros haréis cosas mayores. Cosas mayores, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Ha quedado con la iglesia. La gracia derramada sobre nosotros nos ha empoderado, nos ha levantado, nos ha formado y podemos, amada iglesia, entrar en esta guerra. Yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra te haya edificado, te haya formado y haya establecido su gloria en ti. Sigue avanzando con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Los milagros y sanidades y liberación espiritual son un ataque directo contra el enemigo que desbarata sus propósitos, rompe las ligaduras, destruye su dominio y la realización de milagros en el nombre de Jesús enfurece al enemigo. Lo enfurece cuando tú sanas a alguien, cuando tú entregas la palabra, cuando tú ministras la palabra. Él se enfurece. Esta misma palabra que estás escuchando en estos momentos, porque en el tiempo y tiempo se va a mover en nuestro canal de YouTube y muchos lo verán de muchos países, de muchas naciones. Él se enfurece porque lo está desenmascarando, lo está sacando a la luz su plan malévolo contra el mundo. Dice, por tanto, todo hijo de Dios que se mueve debe ministrar en las dimensiones sobrenatural. Debemos estar siempre vestidos de toda armadura de Dios, velando para ser protegidos y para vencer. Amados, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Esta es la guerra que tú debes vencer. Esta es la guerra que tú te tienes que preparar. El Espíritu de Dios te ha preparado, te ha llamado, te ha empoderado para que hagas el trabajo del Señor. Toma tu armadura, nos enseña el libro de Efesios. Toma toda tu armadura, revístete de poder, toma tus armas, fortalécete en la palabra, en la unción, en la gracia, para que puedas desbaratar todo plan del diablo, para que puedas desarticulizar todo plan del diablo, para que puedas deshacer las obras de las tinieblas, rescatando la iglesia y trayéndola a la luz del Evangelio. Amén. Yo te dejo esta palabra, amado, para que sigas y prosigas adelante, entendiendo que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, con la palabra, con la unción, con la gracia y con el propósito eterno. Amén. Que esta palabra te edifique y te construya. Si Dios quiere, vamos a continuar con este tema la próxima semana. Nuestro Señor te siga edificando. Dios te bendiga.